Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Como dijimos la semana pasada, este mes nos estamos enfocando en el estudio de la gratitud a Dios, como es expresada en 4 salmos muy importantes. El Salmo 19, que fue explicado la semana pasada, ya está disponible para usted, tanto en grabación como en manuscrito, solo con llamar al 773-481-2554, 773-481-2554, o viniendo personalmente a la librería cristiana Vida Nueva, aquí en el 2909 al norte de la Central Avenue, en la ciudad de Chicago. El día de hoy nos concentraremos en el estudio del Salmo 32, el testimonio agradecido de un pecador perdonado. Salmo usado probablemente en la adoración en el templo, cuando el pecador restaurado ofrecía su canto de gratitud en la presencia de los otros adoradores, algo que usted puede verlo, y puede verlo en las palabras del Salmo 22, el verso 22 que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad. Y ese testimonio era acompañado con una ofrenda por el pecado, según lo demandaba la ley de Moisés. Y usted puede leerlo más tarde allí en su hogar, y le doy la cita bíblica. Levítico capítulo 4, verso 27 al 5:19, se habla acerca de estas ofrendas de gratitud. Levítico 4, 27 al 5:19. Aunque este Salmo 32 es un salmo de confesión, la realidad es que también es un salmo de acción de gracias, que mira hacia atrás, hacia la experiencia de arrepentimiento del autor, en este caso el rey David. El salmista había estado sufriendo a causa de un pecado que él no había confesado, como también lo especifica él en el Salmo 38. Pero vino eventualmente a confesar tanto el adulterio que había cometido como el fracaso que él había tenido de tratar de encubrirlo. Usted puede leer el evento que se relata allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos desde el 1 al 13, y cómo después de confesarlo, David experimentó la seguridad del perdón divino. Como resultado de esa experiencia, ahora podía enseñar a otros el camino hacia la bendición. Ese camino hacia la bendición que se relata de una manera muy clara en el Salmo 1. El Salmo 32 contiene 5 asuntos muy importantes. En primer lugar, el alivio agradecido del pecador que ha sido reconciliado por Dios. Y eso lo puede ver en los versos 1 y 2. En segundo lugar, el testimonio personal de los efectos desastrosos del pecado que no ha sido confesado, y especialmente el dolor físico, la enfermedad, en los versículos del 3 al 5. En tercer lugar, el entendimiento lógico de la situación en que se encuentra la persona cuando confiesa su pecado, en los versos 6 y 7. También, en cuarto lugar, la actitud de arrepentimiento se demuestra por medio de un corazón contrito y humillado, expresiones y pruebas de un verdadero arrepentimiento, versículos 8 y 9. Y en los últimos versículos 10 y 11, el salmista muestra el contraste entre el corazón no arrepentido y el corazón arrepentido. Así que veamos cada uno de ellos. En primer lugar, ahí en los versículos 1 y 2, el alivio agradecido del pecador que ha sido reconciliado con Dios. Y les leo aquí la santa palabra de Dios en estos versos 1 y 2. Dichoso, dice aquí en la versión Reina Valera contemporánea. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta.
Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. El original hebreo usa en esta porción del Salmo 3 palabras para la palabra pecado. Dice la palabra transgresión, que significa rebelarse contra la autoridad de Dios, traspasar los límites establecidos por su santa palabra. El salmista confiesa agradecido que esa transgresión ha sido perdonada, ha sido levantada, ha sido erradicada y da gracias a Dios porque todos los cargos contra él han sido eliminados. Una experiencia que también puede ser suya cuando usted lo hace. La segunda palabra es la palabra misma, pecado, que ilustra el fracaso en cumplir la ley de Dios de parte del pecador. Y el salmista está agradecido porque ese pecado, como dice allí, ha sido borrado de la vista del juez divino y legalmente ha sido eliminado del portafolio de una persona, del libro de la vida de una persona. Esa también puede ser su experiencia cuando usted confiesa su pecado. La tercera palabra es iniquidad. Iniquidad, que es cuando una persona se desvía de la senda correcta establecida por Dios en su santa palabra. Esa iniquidad ya no es más contada como dice, no es más contada como falta. La deuda ha sido cancelada. Dios ve lo que usted hace y mantiene un récord de ello. David había encubierto su pecado aquí en la tierra, pero no en el cielo. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios borra nuestro mal récord. Hace una nueva página, borrón, como decimos, y tinta nueva. Según usted puede leerlo allí, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 9, donde si usted confiesa su pecado, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Recuerda cómo comienza este Salmo 32 en la versión Reina Valera del año 60. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurado quiere decir, como lo traduce en otras versiones, quiere decir feliz, dichoso. La palabra perdón es una de esas palabras que los cristianos usamos muy a menudo, pero muchos cristianos tienen dificultades en entender completamente lo que significa ser perdonado. Muchos no pueden comprender el perdón porque ellos no han medido la profundidad de su condición perdida. Tal vez usted ha crecido en una iglesia, tiene padres cristianos y un hogar temeroso de Dios. Escuchó el evangelio toda su vida, iba a los cultos todos los domingos. A la edad de 8 años ya conocía de memoria todos los cantos y ya oraba como la gente grande. No sabía lo que significaba estar perdido, pero usted lo estaba. Necesitaba a Cristo como su Salvador. ¿Ha oído usted esos testimonios de la gente diciendo, yo era un traficante de drogas y Cristo me salvó? Yo estaba perdido en alcohol y Cristo me sacó de allí. Yo robé un banco, yo maté a una persona. Y usted piensa, esa gente sí que estaba perdida. ¿Y sabe usted? Usted también lo estaba. ¿Sabe usted lo que significa estar perdido? Bueno, lo veremos ahora en la segunda parte, inmediatamente después de esta breve pausa. Surcando los cielos de Chicago y el mundo, innovando la radio. Te invitamos a sintonizar Radiovisión, ahora por la 1470 AM, de 7 AM a 7 PM y 24/7 por tuning.com. Radiovisión Chicago, la frecuencia que te bendice, llevando la radio a otro nivel.
La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Los versículos 3, 4 y 5 nos muestran el primer efecto, los primeros efectos de un pecado que no ha sido confesado, y ese es la enfermedad o el dolor físico. Y dice ahí los versículos 3, 4 y 5, dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba, de día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, y me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado afecta el cuerpo físico, y las disciplinas de Dios hacia el pecador no arrepentido son dolorosas, pero son necesarias. Ahí Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 11, ilustran cómo el acto de un padre que ama a sus hijos y los disciplina como expresión de su amor hacia ellos, así es también el amor de Dios hacia usted cuando usted no ha confesado su pecado. David se vio como un hombre viejo, doblegado por una carga demasiada pesada para él. David había cometido adulterio, había mentido, había engañado, era culpable intelectual del homicidio de una persona y no quería admitir nada de eso. Miren cómo el silencio había afectado a David, y dice allí: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Bueno, es porque hay un pecado que usted no ha confesado a Dios. Pero David no quedó así. David confesó su pecado, y al confesarlo, la falta inmediatamente fue perdonada, y físicamente hubo resultados beneficiosos. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este verso 5 es un verso clave para comprender cómo aliviar el dolor del sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad, la culpa escondida, amarga la vida de una persona emocionalmente y también afecta su propia salud. David se siente terriblemente cargado. Él escribe en el Salmo 38, el verso 4: mi pecado pesa sobre mi cabeza. Son una carga que ya no puedo soportar. Y en este verso 5 del Salmo 32 nos da 4 lecciones muy importantes sobre cómo usted puede aliviar la carga de su sentimiento de culpa, esa culpa que tiene escondida y que no ha confesado a Dios. Primero, admita su culpabilidad, admita su culpabilidad. En segundo lugar, confronte su sentimiento de culpa. Confróntelo internamente, mentalmente y emocionalmente. En tercer lugar, confiéselo a Dios. Y en cuarto, haga el esfuerzo de olvidarlo, porque ha sido perdonado. David admite primeramente su culpa y dice en este verso 5: mi pecado te declaré. Y a continuación él confronta ese sentimiento y lucha con él para sacarlo al descubierto, y dice: no encubrí mi iniquidad. Y luego toma una decisión y dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y finalmente viene el proceso de olvidarlo. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pecado perdonado debe ser pecado olvidado. El primer paso para su alivio y recuperación personal es admitir que algo anda mal en su vida, y ese paso de honestidad es el punto de partida hacia una espiritualidad genuina. Enseguida, el salmista confrontó su culpa mental y emocionalmente, y si usted no lo hace, su culpa será en usted una continua pesadilla, confrontándole una y otra vez con su pasado.
al punto tal como David mismo ha confesado en los versos 3 y 4, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba, de día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Y David tomó una decisión y confesó su pecado delante de Dios. Cuando usted confiesa su culpa, usted no está informándole algo a Dios como si Él no lo supiera, porque Dios conoce la culpa suya. La palabra confesar significa originalmente estar de acuerdo. Cuando usted confiesa su pecado a Dios, usted está de acuerdo que usted se ha rebelado contra la autoridad de Dios. Usted está de acuerdo que es un pecador, como lo dice su santa palabra. Usted está de acuerdo que hay algo oscuro y torcido en su pasado y que eso necesita ser arreglado. Y David afirma en el verso 1 que cuando él confesó su culpa, él fue perdonado. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Y repite en el versículo 2, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Finalmente el salmista dice en la última parte del verso 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios ha perdonado y ha olvidado su ofensa contra él, y usted debería también aprender a perdonarse a usted mismo. Y usted, amiga y hermana, usted misma. ¿Le ha sucedido alguna vez que usted ha borrado algo en su computadora por accidente y lo ha perdido para siempre? Así es el pecado en usted y así es el perdón de Dios. Usted lo confiesa y Dios lo borra para siempre. Ahora es su responsabilidad aprender a perdonarse también y en eso también Dios actúa. La confesión del pecado activa la misericordia de Dios. Dios es fiel y justo para perdonar el pecado suyo. David había estado mintiendo porque se mantenía callado acerca de su pecado y cuando lo confesó, esa carga de su culpa fue levantada. Los dolores de su cuerpo le dejaron y sus gritos de dolor se transformaron en cantos de júbilo. Recuerda lo que usted sintió cuando le confesó a Dios su pecado, ese sentimiento de alivio, de paz interior. Bueno, ese es el resultado del perdón. Regresamos para ver la tercera parte de este salmo. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado, de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Todo en diseño gráfico. Todo lo que necesites en publicidad impresa como pósters para tus eventos como congresos, conciertos o conferencias. Todo tipo de flyers informativos y promocionales para tu iglesia y conferencia. Llámanos para un estimado gratis al 708-699-4281. 708-699-4281. Todo en diseño gráfico. La tercera parte de este salmo es una reflexión por parte del salmista del entendimiento lógico que él tenía de la autoridad de Dios para actuar corrigiendo a los suyos. Dios tiene toda autoridad para corregir a sus hijos y a sus hijas, como un padre amante corrige a sus hijos. Los versos 6 y 7 expresan eso y dice el salmista, por eso todos los fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres, dice el salmista, tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de liberación, tú me rodeas con cánticos de libertad. Dígale ahora eso mismo, repítalo allí, tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Dios usa, querido amigo, querida amiga, Dios usa las circunstancias difíciles para traernos de regreso a Él. Y si usted está pasando por una situación así, Dios está
está usando esas circunstancias difíciles. Dios está usando alguna calamidad, alguna enfermedad, alguna situación que usted no entiende. Dios está usándola para que usted regrese a Él. David y su familia pasaron por las aguas profundas de las dificultades. Y no es algo raro, porque usted también a lo mejor lo ha pasado. Ha pasado por las aguas profundas de las dificultades. ¿No siente usted alegría? ¿No siente usted alegría de tener a tal clase de Padre perdonador que le perdona de manera tal? ¿No siente usted alegría de tener a un Señor que le libra de esas aguas que anegan y que pueden hacer sucumbir a una persona, pero el Señor le mantiene a flote, aunque el agua le esté llegando al cuello? Esa es la manera como el Señor está diciéndole: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Yo soy tu refugio, yo soy el que te libra de la angustia, yo soy el que te rodea con cánticos de libertad. Acuérdate de mí. Fíjese lo que dice Miqueas capítulo 7, el profeta Miqueas en el capítulo 7, el verso 18. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Así es el Dios en quien usted ha creído. Así es el Dios bendito, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha realizado el gran milagro de la salvación suya y la salvación mía. ¿Qué otro Dios hay como nuestro Dios? ¿Qué otro Dios puede perdonar la maldad como Dios la perdona? ¿Qué otro Dios puede olvidar el pecado suyo, el pecado de su pueblo cuando su pueblo confiesa su pecado? Porque el Dios en quien usted ha creído, en Jesucristo el Señor, no guarda para siempre el enojo. Porque en Cristo Jesús nos ha demostrado nuestro Dios que Él se deleita en la misericordia. Veamos ahora la cuarta sección del Salmo. La actitud de arrepentimiento. La actitud de arrepentimiento se demuestra por medio de un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es prueba de que ha habido un arrepentimiento genuino, que la confesión de pecado había sido sincera. Dice el salmista: toma esta resolución, toma esta decisión, que usted puede verla en la mayoría de los salmos de confesión de pecado, en el Salmo 51, en el Salmo 38, cada vez que la persona se arrepiente sinceramente, confiesa su pecado de todo corazón, hay un compromiso de un corazón contrito y humillado. Y lo dice aquí en los versos 8 y 9. Yo te voy a hacer que me entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Después de hacernos pasar por la prueba, Dios dice: ahora te conduciré, y te conduciré como tú debes andar, y te conduciré como una persona mansa, una persona domada. Los humanos somos como animales irracionales cuando no usamos nuestras mentes para tomar para nosotros la verdad divina y para seguirla voluntariamente. El Salmo 73, el verso 22, el salmista da testimonio, dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Muy fuerte, ¿verdad? Está fuerte, pero es verdad. David había sido como un animal porfiado que necesitaba ser domado. Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, sus decisiones le crearán problemas. Y en lugar de solucionar los problemas, los aumentarán. Así que hacemos una pausa y regresamos a la parte final, la quinta parte del Salmo. Surcando
los cielos de Chicago y el mundo, innovando la radio. Te invitamos a sintonizar Radiovisión, ahora por la 1470 AM, de 7 AM a 7 PM y 24/7 por tuning.com. Radiovisión Chicago, la frecuencia que te bendice, llevando la radio a otro nivel. Los impuestos juegan un papel muy fundamental en nuestras vidas. Una historia impecable de buen contribuyente es un paso importante hacia la ciudadanía, y mientras más precisa, es mejor para determinar tu elegibilidad para los beneficios de salud. Te puede ayudar a establecerte económicamente. Y presentar tus impuestos es un requisito, sin importar tu estatus migratorio. Y si tienes algunas preguntas o necesitas ayuda, ¿sabes a dónde ir? Acceso Hispano proporciona talleres informativos gratuitos en tu comunidad. Son en español y con expertos confiables en impuestos que pueden responder todas tus preguntas. En los talleres informativos obtendrás las herramientas que necesitas para preparar tu declaración de impuestos, ponerte al día con declaraciones anteriores y protegerte contra el fraude. Para obtener una lista de los talleres gratuitos, llama a la línea de ayuda de Acceso Hispano al 1-800-206-9096 o visita pormifuturo.org. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. En los versículos 10 y 11, el salmista nos presenta la quinta y última parte, el contraste entre el corazón sinceramente arrepentido y el corazón rebelde que no quiere arrepentirse. Espero que usted pertenezca a ese grupo de los corazones sinceramente arrepentidos. Dice así el verso 10, al malvado le espera muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. El malvado es uno que le espera muchas aflicciones y los que confían en Él son otros que cuentan con la misericordia del Señor. Y agrega en el verso 11, ustedes los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor, y ustedes los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Cuando el cristiano rehúsa confesar sus pecados, el Señor lo trae al arrepentimiento. Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mientras más espera, más miserable se siente. David pasó del silencio, se recuerda en el verso 3, mientras callé, al momento del canto, porque había confesado su pecado, con cánticos de liberación, porque finalmente fue honesto con Dios y confesó sus pecados, y esa experiencia puede ser también la experiencia suya. Y en estos momentos le pregunto, ¿hay algún pecado no confesado en su vida? ¿Algo escondido con lo cual ha estado usted batallando por mucho tiempo? Recuerde esto muy importante, el que encubre su maldad, la persona que encubre su maldad pierde la oportunidad de ser cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, nuestro refugio, el que nos guarda en tiempos de angustia y nos rodeas con cánticos de liberación. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos y gozarnos en el perdón que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y en esta hora imploro por las personas que han oído este mensaje y te ruego que la gracia tuya les alcance y la experiencia del perdón sea genuinamente la alegría de sus corazones. En Cristo Jesús el Señor, nuestro Señor y Salvador. Amén. Radiovisión te invita al evento de Sanidad Liberación